Hola, somos el grupo 5 y mi nombre es Gabriel Machado. Mi nombre es Alejandra Cristancho. Mi nombre es Mateo Munevar. Y mi nombre es Alejandra Delgado. Bueno, hoy vamos a hablar del documental El siglo del yo. Quiero mencionar primero que todo que es un documental muy interesante, la verdad, sobre Estados Unidos en los años 50, 60 y para adelante, pero un poco largo. No sé si les parecía que a veces era muy monótono en varios temas, pero bueno, al caso es que hoy principalmente cada uno dio su parte y pues vamos a discutir pues el documental en general. Y yo siento que es muy importante empezar a hablar como sobre la teoría del marketing que pues tocan muy, o sea, que tocan en la primera parte del documental. No sé si quieras decir algo, Aleja. Eh, pues sí, realmente toda la miniserie se centra en esto de manipular masas y en cómo, no sé, se basan en las teorías de Freud para, para lograr como darle la vuelta a lo que normalmente se pensaba de vamos a satisfacer nuestras necesidades. Ahora lo que buscaban era satisfacer deseos y me parece muy loco porque son teorías que hasta el momento se siguen usando, o sea, no es algo que haya pasado hace mucho tiempo, sino pues pasó hace mucho tiempo y siguió. Eran cosas en las que Freud no se equivocaba por ese lado. Eh, no sé si quieren decir algo más. Pues, Aleja, Conectar con algo. un poquito, o sea, para añadir un poquito de eso, yo creo que pues sí es manipulación de masas, pero está disfrazado mediante la publicidad, o sea, o mediante el marketing, como ya dijimos. Ya. Pues era cambiar eso que te decía, era cambiar el meterle a la gente que no era lo que necesitaban, sino lo que querían y con lo que se iban a ver mejor. Esto es lo que les va a servir. Sí, es verdad. O sea, como esa forma de manipular a la gente para que, primero para que compre, o sea, en el principio era para que comprara tales cosas y para que no comprara tales otras cosas, pero luego fue para literal manipularlos, para elegir a sus gobernantes, manipularlos para qué pensar sobre asuntos públicos. O sea, era una manipulación completa en todos los ámbitos de la sociedad. O sea, me parece increíble, se me hace pues demasiado, pues muy mala. Sí, de Me hecho, parece muy sí. loco, perdóname Aleja, porque después eso se torna a lo político y decían, por ejemplo, en la primera parte que el ciudadano ya no servía al país como ciudadano, sino como consumidor. Entonces, llegó un momento en donde tenían mucho miedo de que la gente no comprara cosas, era como, como que en ese momento es donde también eh, el sobrino de Freud y, bueno, como las teorías de Freud avanzan a un paso más importante de, bueno, ahora tenemos que seguir controlando las masas para que no dejen de comprar por más crisis que haya. O sea, Sí, de hecho, sí, porque incluso intentan manipular también los sentimientos de la gente, ¿no? Intentan mirar, o sea, como tal, la psicología, los personajes favoritos, sus actores, sus ídolos empiezan a decir, a contratarlos para que empiecen a vender cierto tipo de cosas, como em, em, campañas para publicitarias de la compañía, pero luego sí tiene razón, ¿no? Porque luego como que se centran en las campañas políticas y empiezan a meterle terror a la gente. Y dicen que cuando uno empieza, dicen por ahí que cuando la gente tiene miedo, uno ya puede empezar a dominarlo como tal. Sí, pues yo siento Sí, es que, verdad. O sea, como hacían que... yo siento que, que Aleja habla, o sea, yéndome un poco de ese tema, siento que Aleja dijo la verdad, diciendo que son cosas que todavía no han cambiado. Yo no sé a ustedes qué les parece, pero es algo que seguimos viviendo hoy en día y pues Estados Unidos es el rey número uno del capitalismo, que es la forma bonita de decir lo que estaba pasando en esa época, que pues
Supongo que es lo que vas a hablar tú, Mateo, del control de, o sea, también de lo del terror de los gobiernos, no sé qué ibas a decir. Sí, sí, la forma en la que hacían, pues en esa época, como lo que hicieron con, creo que era Guatemala, que todo Estados Unidos y que todo el mundo como capitalista le tuviera miedo a Guatemala porque les hicieron pensar a todos que era un país comunista cuando de verdad no era así. O sea, hicieron que pensaran que ese país era el enemigo, como que el gobierno de ese país era el enemigo. O sea, y yo también pienso que debe ser algo que pasa hoy en día y que, o sea, full debe pasar hoy en día, digamos, con el coronavirus, con China, lo que Trump sale diciendo como, no, esto es un virus chino, eso, y también lo que salen diciendo como fue creado en el laboratorio de China, fue creado en el laboratorio de Wuhan, o sea, es como para hacer que la gente tenga miedo de un país para que el otro país lo pueda dominar. Y en este caso sería económicamente, ¿no? Como la guerra económica que tenían Estados Unidos y China antes de que todo esto pasara. Sí, Sí, la verdad sí. Y además son casos que se ven hasta incluso en la Guerra Fría, ¿no? Como esa guerra ideológica entre Rusia y Estados Unidos que se había presentando, que uno hablaba mal del otro, y uno empezaba a conquistar los países para empezar a tener esos aliados. O sea, siempre no se han visto casos. Y un caso que en este momento me acordé fue en el caso de Maduro, cuando para intentar conseguir votos de la gente, el man llegaba y decía, es que ustedes por el hecho de no haber votado por mí, yo no les voy a dar las casas. ¿Se acuerdan cuando yo les prometí una casa? Yo ya no les voy a dar casas porque ustedes no votaron por mí. Y empezar a meterle como ese tipo de terror a la gente, como si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera votado por él, yo hubiera tenido estas recompensas y la gente al tener cierta situación económica grave, empiezan a tener esa conquista por parte de los gobernadores. Un caso de eso pasó en el video como con Bill Clinton, cuando estaban en una crisis, la mayoría de las personas por el gran porcentaje de impuestos que había en esa época. Y Bill lo que hizo fue intentar como decir a todo el mundo que le iba a cambiar eso, que mejor dicho, soy el Salvador. Y en un momento él se da cuenta que no es posible y empieza, en vez de avisarle a la gente o mirar otra alternativa, lo tapa y dice que todo está bien y que prácticamente todo cambió. Pero, o sea, como ese tipo, para mantener también em, una imagen impecable con la gente, como empezar a olvidar el ideal por ser gobernador y empezar a tener como esa corrupción, esos actos para llegar a, el fin no justifica los medios. pues sí, Aleja, tienes la razón. Y yo siento que también ahí el video también habla, para relacionarlo un poco con eso, como de endulzarle el oído al pueblo o a la gente del lavado de mente, que es lo que Freud, pues, hablan en los 50 y en los 60 de que la gente creía en ese momento que el gobierno estaba dentro de su cabeza, o sea, la gente pensaba y estaba 100% segura de que a ellos los estaban controlando y por eso decidieron crear un movimiento donde buscaban una autoliberación y como sacarse ese policía que ellos denominaban, como sacárselo de su cabeza. Pues me parece muy raro, o sea, porque es como si un país, o sea, controla a toda la gente y la manipulan mediante palabras o mediante promesas, como tú lo dijiste, y no sé, pues me parece muy mal. A mí también, o sea, en serio es increíble como las medidas a las que llegará la gente para mantenerse en el poder, como las medidas a las que la élite y el gobierno y el Estado, pues el Estado corrupto, que pues, ¿qué Estado no es corrupto? Recurre para mantenerse en el poder, para seguir como manipulando a la gente, manipulando al pueblo para que sigan votando por lo mismo, sigan votando, sigan haciendo lo que están haciendo para mantenerse en el poder. ¿Saben a mí que me parece loco? Que independientemente de que lo sabemos, nos sigue pasando. O sea, no es como, vimos una serie y ya sabemos que eso pasa y no nos vuelve a pasar, sino que igual nos siguen manejando inconscientemente y nos va a seguir pasando y pasará ahí.
ya pasado y ahí continuará. O Obvio, sea, Sí, me es tienen verdad. demasiado extremista, pero sí. pues es que yo siento que, pues, obviamente Estados Unidos va a ser el número uno y está siendo el número uno. Pues todos van a, todo lo que diga Estados Unidos, todo el mundo obviamente lo va a hacer. Y pues el capitalismo es lo que nos está rigiendo en este momento. O sea, todos compramos porque sí, todos compramos porque necesitamos, no porque, o sea, sí, como tú decías, nos están metiendo en la mente que necesitamos todo eso, el celular nuevo, la ropa nueva, el zapato nuevo, ¿sí sabes? Entonces yo siento que pues nos sigue pasando, pero como que no le paramos bolas, no sé. Sí. Como que ya estamos tan metidos en el rollo que ya no nos damos cuenta que estamos metidos ahí. Como ya físicamente sentimos que necesitamos como el último celular o el último iPad o que necesitamos viajar a tal lado para tomarnos una foto con tal cosa. Que necesitamos las cosas que nos hacen creer que necesitamos. Pero mira que eso yo siento que también se relaciona mucho con lo que yo les mencionaba antes de que en este caso hablamos de masas y no hablamos de una persona que simplemente dijo ya no quiero comer más carne y voy a dejar de comer carne. Como, no sé, lo veíamos en las películas pasadas, ya no es una sola persona quien toma las decisiones, sino es lo que tú dices, Mate, uy, hay un celular nuevo, es que si tengo un celular viejo se va a ver feo, ay, no, es que sí me he visto diferente, como que siento que también es también como presión de la misma masa de que ya no es una decisión personal, sino es de cómo se siente uno presionado respecto al capitalismo. No sé si Es verdad, o cierta sea, la es muy palabra. cierto. Como todos estamos metidos en eso, no es como a propósito que nos presionamos, pero todos nos presionamos para seguir metidos en eso, como en el que se salga, como lo tachan pues de comunista, de extraño, Marica. de anarquista, de extremista, de todo lo malo. Pues yo creo que eso sería todo pues del siglo de yo. No sé si quieran agregar algo más. Pues la verdad es que, es que era un documental muy interesante. O sea, lo que decías al principio, Gabriel, era muy interesante, pero a veces sí habían partes como que sentía que o sea, hablaban de lo mismo, pero seguían sacando como más ejemplos y más ejemplos para seguir hablando de lo mismo. Pero era muy interesante. O sea, en serio, 5 estrellas full recomendada. Sí, además porque es hasta curioso de que en ningún momento yo había escuchado el documental. O sea, como que o sea, es hasta extraño que cuando la gente intenta hablar sobre el tema, no hay publicidad sobre eso. O sea, solamente hay publicidad de lo que quieren que nosotros veamos y lo que la gente, y la realidad, o sea, las cosas reales que nos muestra, digamos, el documental, eh, no está, digamos, no está, digamos, en Netflix, no está en YouTube, así en YouTube, publicidad al principio no está. Entonces, como esa manipulación también de los medios. Sí, es verdad. Yo tampoco nunca lo había escuchado. O sea, quién sabe qué tan viejo será, pero pues Del en 2002, 8 años, ¿de cuándo? del 2002. ¿2012? Ah, no es tan Dos. viejo. Dos. No, no Dos. está, o sea, no es tan Ah, ok. viejo. Yo sentí Ah, que era muy viejo por las imágenes, pero no, o sea, me sentía como viendo una película de Chaplin, pero ya fue como, ah, no, no me causa curiosidad de cuándo es.